Bien, gallito, gallita, vamos a seguir con la otra parte del video. Es el video número 2 de 3. Vamos a hacer el paso número 3 del método de los 4 pasos para derivar, que es dividir toda la expresión algebraica entre delta x. Aquí en este paso 3 voy a encontrar la razón de cambio promedio, que es la pendiente de una recta secante. Hoy te explicamos esa situación, ¿va? Nos quedamos, si te acuerdas, con la factorización por término común. Vuelvo a escribir mi factorización por término común, que está aquí arriba, ¿no? Y lo voy a dividir toda la expresión entre delta x. Del lado izquierdo teníamos delta y, lo divido entre delta x. Y del lado derecho divido toda la expresión entre delta x. La razón de ser de la factorización anterior es para que fuera del paréntesis delta x entre delta x dividido me va a dar 1 y se pondría el 1 aquí, pero el 1 en álgebra pues no se pone, por así decirlo, ¿no? Entonces, entre este me da 1 y lo único que obtengo es esta expresión, o sea 12x cuadrada más 12x delta x más 4 delta x cuadrada menos 64x menos 32 delta x más 63, ¿ok? Y ya tengo una división del incremento de y entre el incremento de x. Recuerda que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, entonces ya aquí puedo obtener una pendiente, pero la pendiente que puedo obtener aquí es una recta secante. ¿Y qué significa esta recta secante? ¿Qué significa esta razón de cambio promedio, como el título de la página 1 venía? ¿Qué es la razón de cambio promedio? Vuelvo a ayudarme de la notita. La razón de cambio es un incremento cuando algo crece o decrece desde un valor u otro. Entonces yo voy a suponer, espero que tú elijas estos mismos números para que te salga el ejercicio y vayas practicando, ¿va? Voy a suponer cuál va a ser la razón de cambio promedio cuando yo corto 0.6 centímetros y 2.7 centímetros. Me explico. ¿Qué significa la razón de cambio promedio? Lo vamos a comparar como lo que sucede en un salón de clase cuando obtenemos el promedio de calificaciones. Haz de cuenta que si el grupo donde estás, en resumen, tiene 8 de promedio, no quiere decir que todos hayan sacado 8 de promedio. Lo que quiere decir es que el promedio o la razón de cambio entre el alumno número 1 y el último, por así decirlo, la razón de cambio que hay promedio entre todos es 8. Vuelvo a repetir, no quiere decir que todos sacaron 8, unos sacaron más calificación, otros sacaron menos calificación. Entonces, la razón de cambio promedio es entre dos puntos, ¿cuál es el promedio del volumen o de los centímetros cúbicos que se van analizando del corte 0.6 centímetros a 2.7? Estos valores, vuelvo a repetir, yo los elegí al azar. Puedes elegir más puntos, pero la idea es que primero elijas 2 para entender lo de la recta secante, ¿ok? La recta secante, recuerda que es una recta que toca 2 puntos de una circunferencia. En este caso no es circunferencia, es una curva, porque estamos en cálculo diferencial. Entonces tenemos que elegir 2 puntos al azar, que ya los elegí yo en este caso, que vuelvo a repetir, espero que sean estos para tu ejercicio personal, para que el procedimiento se parezca y practiques poquito a poquito, ¿va? Entonces, mi x1, recuerda que este eje es el eje de las x, mi primer valor va a ser el 0.6 centímetros y mi segundo valor va a ser 2.7. Entonces, si te das cuenta, en el paso número 3 llegamos a esta expresión que te la pongo aquí en resumen. Aquí la copié otra vez acá, está toda en el cuadrito. Este es el resumen del paso número 3. ¿Y qué tengo que hacer con este paso número 3? Sustituir mi primer punto y mi segundo punto. Dice, mi razón de cambio promedio es 12x cuadrada más 12x delta x más 4 delta x al cuadrado menos 64x menos 32 delta x más 63. Si te das cuenta, yo tengo que obtener una pendiente y la pendiente es un número. Como aquí tengo letras, tengo que sustituir 2 letras. Necesito saber quién es mi x y quién va a ser mi delta x. ¿Quién va a ser mi x?
tu X va a ser el primer valor que tú elijas, que en este caso es 0.6, que en este caso en la gráfica estaría aquí, 0.6, ¿ok? Esa va a ser tu X. En cada X que tengas de tu paso número 3, tienes que sustituir 0.6, 0.6, 0.6, ¿ok? ¿Y quién va a ser tu delta X? Recuerda que la pendiente tiene una fórmula que te enseñamos en geometría analítica de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Como estamos nosotros encontrando el incremento o el cambio de valor de mis x, de mi corte que voy a hacer en cada esquina de mi placa, entonces mi segunda opción es 2.7 que está por acá. Yo necesito saber cuánto incremento hay entre mi x1 y mi x2 y la fórmula de la pendiente me lo da, que sería x2 menos x1. Hago una resta del inicio, me voy al final y le resto la coordenada inicial para que me dé este promedio de distancia que yo voy a cortar de mi dominio, o sea, de mi X, ¿ok? Sustituyo la fórmula, mi X2 vale 2.7 menos 0.6. Me va a dar 2.1. Quiere decir que el incremento de X que hay de 0.6 a 2.7 es 2.1, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tenga un delta X, le voy a poner 2.1. Como en este caso son los números rojitos, ¿no? 2.1, 2.1, 2.1. Lo vamos a sustituir. Dice, el incremento de Y entre el incremento de X es igual a 12X cuadrada, o sea, 12 por 0.6 al cuadrado, más 12X delta X, más 12 por 0.6 por 2.1, más 4 delta X al cuadrado, más 4 por 2.1 al cuadrado, menos 64X, menos 64 por 0.6, menos 32 delta X, menos 32 por 2.1, más 63. Recuerda que primero se resuelven los binomios al cuadrado, que diga los términos al cuadrado, perdón, sería 0.6 al cuadrado, 0.36 por 12, 4.32. 12 por 0.6 por 2.1 me va a dar 15.12. 2.1 al cuadrado por 4, 2.1 al cuadrado, 4.41 por 4, 17.64. 0.6 por 64, menos 38.4. 2.1 por menos 32, menos 67.2. Perdón, aquí dije 0.6 menos 64. Por eso me da este negativo, ¿va? Y el más 63 que está solito. Yo tengo que realizar esta suma, que ya son números sin ninguna letra. Entonces ya me puede dar la pendiente de la recta secante o la razón de cambio promedio que hay entre cortar 0.6 centímetros y 2.7 centímetros. ¿Qué cambio de valor va a tener o qué incremento de volumen va a tener de 0.6 a 2.7 centímetros cuando yo corto las esquinas con esos dos valores? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? ¿Va a crecer o va a decrecer? Esa es la razón de encontrar la pendiente de la recta secante, o sea, la razón de cambio promedio entre dos números, ¿ok? Voy a realizar esta suma, o vamos a realizar esta suma mejor, y el resultado va a ser este. Va a ser el incremento de Y entre el incremento de X es igual a menos 5.52. ¿Y qué significa eso? Recuerda que nosotros, bueno, yo elegí dos dominios al azar, o sea, dos distancias que voy a cortar de mis esquinas, entonces de las esquinas de mi placa, para hacer un volumen, obviamente. Entonces, la primera que elegí es 0.6 y la segunda es 2.7. Entre estos dos puntos tengo que levantar unas líneas paralelas al eje de las Y, que son estas líneas punteadas, y donde se crucen o se intersecten con el modelo matemático cúbico, voy a poner dos puntitos, el punto C y el punto D. ¿Ok? Y lo que me indica la pendiente de la recta secante es que entre el corte de 0.6 centímetros y 2.7 centímetros hay una razón de cambio promedio negativa de menos 5.52 centímetros cúbicos
cada centímetro que yo corto de altura. Vuelvo a repetir, la pendiente de la recta secante me indica que entre el valor que yo corto de mis esquinas de 0.6 a 2.7 centímetros, va a haber una pendiente negativa, pero ¿cuánto va a ser esa pendiente? ¿Cuánto va a decrecer? Pues va a decrecer menos 5.52 centímetros cúbicos cada centímetro que yo haga de corte de las esquinas de mi placa. ¿Y cómo voy a saber que estoy bien? ¿O cómo voy a saber que sí estoy correcto con mis procedimientos y mi gráfica? Porque tengo que sacar el ángulo de esta recta secante. ¿Cómo se saca el ángulo de esta recta secante? El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la pendiente. Entonces aquí tengo que usar mi calculadora con Shift tangente y sacar Shift tangente de menos 5.52, que es la recta secante que me salió, la pendiente. Entonces me va a dar menos 79.7 grados. Recuerda que si la recta, como vimos en geometría analítica, es negativa, la pendiente es negativa y el ángulo es negativo, por lo que hay que sumarle a 100, más bien restarle a 180 grados el ángulo que me salió. 180 menos 79.7 me va a dar 100.3 grados, que sería este de aquí. Entonces este ángulo de esta recta está correcto. Quiere decir que la pendiente de la recta secante está correcta. Quiere decir que mis cálculos hasta aquí están bien. ¿Ok, gallito? Bueno, vamos a continuar con el paso número 4, que es encontrar ya la derivada. Recuerda que hasta aquí, vamos a recordar un poquito, vamos a regresarnos la hojita para que lo entendamos. Hasta el paso 3 nos quedó esta formulita del incremento de y entre delta x, toda esta formulita. ¿Ok? Aquí hicimos un paréntesis para explicarte que hasta el paso número 3 encontramos la razón de cambio promedio de una recta secante a 2 puntos de una curva. ¿Ok? Vuelvo a escribir este ejercicio, voy con mi procedimiento. Lo vuelvo a escribir, aquí está mi procedimiento, y lo que le anexo es el paso número 4, que es encontrar el límite de la expresión algebraica cuando delta x tiende a 0. Cuando delta x tiende a 0, ya voy a encontrar yo mi razón de cambio instantáneo o mi pendiente de una recta tangente. Dicho de otra manera, ya voy a encontrar mi derivada. ¿Mi derivada de quién? De mi función cúbica. Recuerda, las funciones son las que se derivan. Entonces, aplicando el límite de ese incremento de y entre incremento de x, me queda el límite de la función cuando delta x tiende a 0, cuando el incremento llega a 0, es 12x cuadrada más 12x por delta x, pero en vez de delta x, ¿qué le voy a poner? 0. Más 4 delta x al cuadrado, en vez de delta x le voy a poner 0 al cuadrado, menos 64x, menos 32 por delta x, en vez de delta x le voy a poner 0. Y entonces el 0 multiplicado y elevado al cuadrado elimina a este término y a este término, ¿ok? Y me queda al final que cuando yo aplico el límite, me queda 12x cuadrada menos 64x más 63. Y este es el incremento de y entre el incremento de x, que sería mi derivada. O sea, si ya encontré cuánto incremento va a haber de volumen cada vez que yo haga un corte de x centímetros, por así decirlo, ¿no? Ya encontré mi derivada, 2x cuadrada menos 64x más 63. Y esta derivada lo que me va a dar es una razón de cambio instantáneo. No va a ser promedio, va a ser instantáneo en cualquier punto de la curva que yo quiera. Vamos a suponer en el ejercicio, aquí dice que vamos a elegir al azar 1, 2 o más puntos donde se desee verificar la recta tangente a cualquier punto de la curva. En este caso, yo voy a elegir al azar 2 puntos. El primer punto es 1.2 y el segundo punto es 2.3. Se hacen por separado.
Si quieres, para tu ejercicio personal, nada más vas a suponer uno, que espero que sea el 1.2 o el 2.3, el que tú quieras, ¿sale? Yo voy a explicar los dos, pero tú no tienes que hacer los dos. Puedes elegir nada más uno, porque ya es la recta tangente, y la tangente, recuerda que es un punto que pasa... más bien, es una recta que pasa nada más por un punto de la circunferencia. Entonces, como esto es una curva, nada más necesitamos un punto, ¿ok? Vamos a elegir el 1.2 primero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero, voy a pasar un poquito y me regreso, que yo quiero encontrar cuál es la razón de cambio instantáneo de mi modelo matemático del volumen entre lo que corto cuando se cortan cuando se cortan 1.2 centímetros. Cuando se cortan 1.2 centímetros, ¿cuál es la razón de cambio instantáneo en ese momento? ¿Ok? Para eso necesito yo la derivada que está aquí, donde dice que este 1.2 yo lo voy a sustituir en la derivada. Mi derivada es 12x cuadrada. Sustituyo el 1.2 al cuadrado por 12, me va a dar 17.28. Menos 64x, menos 64 por 1.2, me da menos 76.8, más 63. Hago las operaciones y las sumo. ¿Y qué me da este numerito positivo? Positivo me indica que la recta tangente es positiva. O sea, la recta que voy a dibujar ahí en el punto 1.2 y la intersección de mi curva va a ser positiva. ¿Y qué me indica esa recta tangente? Me indica que en ese punto hay un aumento de 3.48 centímetros cúbicos por cada centímetro que yo haya cortado de mi cajita, más bien de la placa para formar mi caja. ¿Ok? Y como sé que estoy bien en este número, en este valor que me salió de mi recta tangente, porque tengo que sacar el ángulo. Acuérdate, el ángulo va a ser la tangente a la menos 1 de la pendiente, pero en este caso de la recta tangente. La shift tangente de 3.48, recuerda, te va a dar 73.96, que en este caso ya son grados, o sea, hace 74 grados. Y voy a pasarle para que nos entendamos un poquito más. Y esto quiere decir que la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva, que es este puntito G que se llama, cuando yo quiero cortar 1.2 centímetros, ¿cuál es la razón de cambio instantáneo del volumen? Va a ser exactamente de 3.48 centímetros cúbicos por cada centímetro que haya cortado en ese momento, hasta ese momento. Ajá. Estos ejercicios son del otro valor que te dije del 2.3. Ahorita lo explicamos. Entonces, tengo que trazar una recta paralela en el punto 1.2 y luego trazar una recta, en este caso tangente a esta intersección de esta recta y el modelo matemático. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la otra simulación, que la que tú quieras elegir está bien, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer la otra simulación, que sería con el 2.3. Cuando yo quiero cortar 2.3 centímetros, mi pendiente, ¿cuál va a ser? Tengo que sustituir este valor en mi derivada. Sería 12x cuadrada, o sea, 12 por 2.3 al cuadrado, menos 64x, o sea, menos 64 por 2.3, más 63. Y exactamente en este punto de la curva debe de haber un incremento. Pero ¿cuál va a ser ese incremento? ¿Positivo o negativo? Tengo que hacer estas operaciones. Recuerda, 2.3 al cuadrado por 12, menos 64 por 2.3, más 63. Y que están resueltos aquí. Ahí se ven, ahí se ven. Sería 63.48 menos 147.2 más 63. Todo esto sumado me va a dar menos 20.72. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo sé que estoy bien con este resultado? Porque otra vez vuelvo a sacar el ángulo. El ángulo de esta pendiente secante en este punto 2.3 es la tangente a la menos 1 de menos 20.2. Como el ángulo
es negativo, la pendiente me va a dar negativa y tengo que hacer una resta de 180 grados menos el ángulo. Y me va a salir 92.76, o sea, 93 grados. Y si yo en mi gráfica vuelvo a suponer cuál va a ser la pendiente de la recta tangente cuando yo corto 2.3 centímetros, trazo una línea paralela aquí y automáticamente trazo una recta secante, que diga una recta tangente a este punto, perdón, y obtengo un ángulo de 92.7 o 93 grados redondeado que está aquí. Esta grafiquita en GeoGebra, en el PDF que te suba, que en la información de Classroom, te voy a dar todos los pasos para que hagas todo este procedimiento. No te preocupes ni te acongojes, ahí van a venir todos los pasos uno por uno. Cómo se traza este punto, esta paralela, cómo se hace línea punteada, cómo se traza esta línea paralela al eje de las X, cómo se saca una tangente, cómo se saca una secante, cómo se encuentra el ángulo, cómo escribes estas leyendas y todo, ¿sale? Entonces aquí damos por terminado el video número 2 de 3 de este tema de método de los 4 pasos para derivar. Ya encontramos la derivada, ¿ok? Y falta encontrar el volumen máximo último, recuérdalo, pero ya con una derivada. Ok, gallito, hasta aquí pues vamos por el siguiente video. Gracias.